Durkheim. Suicidio, un estudio sociológico. Como su nombre lo indica, es un estudio sobre el suicidio y es importante porque Durkheim fue uno de los primeros autores que analizaron el tema del suicidio desde un punto de vista sociológico y con notaciones moralistas. El estudio se basó en un análisis de tasa anual del suicidio publicados con los boletines oficiales de una estadística de los varios países europeos desde el año 1841 y utilizó como unidad de análisis las condiciones sociales que hacen que éstas varíen y no las características interesadas sobre las personas. Analizando, se percató que dicha tasa anual suele mantenerse constante o con cambios muy leves a lo largo de los prolongados periodos. Igualmente, las fallas acusadas en gráficas correspondientes con acontecimientos como guerras o depresiones económicas. También suelen señalar la interacción social como un factor para los individuos frente al suicidio. Durkheim analizó numerosos factores que influyeron o no en una tasa de suicidios. Las causas sociales como la región, el matrimonio o las situaciones de guerra o extrasociales como sería la herencia genética, el género o las condiciones climatológicas. Por ejemplo, encontró que en las sociedades católicas habían menos suicidios que en la sociedad protestantes. Desde Durkheim es un argumento clásico, es decir, que los suicidios son más raros entre católicos y los judíos que entre los protestantes o los ateos. Pero hay que tener en cuenta que puede ser que los católicos no declaren los suicidios justamente por razones religiosas. Durkheim llegó a la conclusión de que esto no se deba a la condena del propio suicidio, sino es que esta es la mayor parte de medidas sujetos a jerarquías o normativas morales, la vigilancia o supervisión de los unos sobre los iguales. Durkheim usa como base empírica de su argumento las estadísticas sobre una tasa de comunidades judías y solía haber menos suicidios entre las sociedades gentiles en las que estaban engastadas por todos ellos. Consideraban que Durkheim se debe entender que la tasa de los suicidios depende más del tipo de la sociedad en la que se produce que las circunstancias psicológicas de los individuos particulares que finalmente optan por quitarse la vida. Hay 4 tipos de suicidios que Durkheim llegó a investigar. El suicidio altruista es causado por una baja importancia sobre el yo. Durkheim pone, por ejemplo, que los pueblos celtas entre quienes llegó a ser honroso el suicidio. En los ancianos puede ser que eran incapaces para obtener recursos por ellos mismos. Un ejemplo es el moderno, es el ejército. Durkheim destaca que los países donde se suicidió más fue el suicidio egoísta. En el ejército se suicidió menos diversamente. El suicidio egoísta tiene lugar cuando los vínculos sociales son demasiados débiles para comprender el suicidio con su propia vida. El suicidio anónimo, el que se da en las sociedades cuyas instituciones y cuyos lazos de convivencia se hallan en las situaciones de distinción o de anónima. En las sociedades donde los límites sociales y naturales son flexibles. Sucede estos tipos de suicidios, por ejemplo, en los países donde el matrimonio tiene un uso menor por la existencia del divorcio. El suicidio es el mayor suicidio de las sociedades. En transición, otro ejemplo, el comercio y la industria donde el cambio y por lo tanto también el suicidio anónimo es un crónico. El suicidio flautista
se produce donde las reglas en las que están sometidas en los individuos son demasiado barreras. Para esto son que concibían la posibilidad de abandonar las situaciones en las que se encontraban. Era una sociedad de esclavismo. Un ejemplo sería la sociedad de esta actualidad, al cual depende una finalidad de un subsidio. La conclusión que halla Durkheim es que las sociedades y las comunidades que requieren más cohesión y solidaridad orgánica para sobrevivir, la tasa de subsidio que será menor justamente para la responsabilidad hacia un grupo que se pertenece a un freno de voluntad de suicidio. ¿De dónde surgió? Sociólogo Durkheim plantea el suicidio es todo caso de muerte que resulte directa o indirecta de un acto positivo y es negativo realizando por las víctimas mismas que se había dado produciendo un resultado. Esas fueron unas palabras que el sociólogo dio cuando escribió el libro en el año 1897, el cual era de Emile Durkheim, El suicidio.